Bienvenidos a RIR, el podcast con más kilos del powerlifting. Nuestro podcast, esta charla que tendremos, se va a orientar a algo siniestro, con miedo, algo que pues a muchos nos aterroriza, pero pues es una realidad. El cine de horror, el cine de miedo. Y en esta ocasión tenemos a un invitado especial, Víctor Drieger, que es el creador de un canal muy famoso que está haciendo demasiado ruido en la parte del cine del horror y toda la parte de lo que es festival de horror. El año pasado se tuvo o hicieron una creación en una casa abandonada o caracterizaron una casa abandonada en un centro cultural. Y también nos acompaña del otro lado un cinéfilo de corazón, abogado de profesión, que ya lo habíamos tenido en otros capítulos, pero pues hoy nos sigue acompañando, Genaro Blanco. Genaro Blanco, que además de tener conocimiento en leyes, tener y ser parte de mucho cine, también conoce del automovilismo, también conoce de cómics, conoce de diferentes temas y pues bueno, en este día nos acompaña. Y pues bueno, vamos a empezar. Quisiera, Drigger, que nos pudieras contar un poco de tu proyecto principalmente. Vamos a hablar ahorita de tu proyecto que traes y que ha sido bastante, pues, tantos años que ya lo llevas. Has estado en Six Flags, me comentabas, me decías que habías estado ahí trabajando con varios compañeros en el medio. Entonces, ¿nos puedes platicar un poquito de todo eso, Drigger? Sí, sí, claro. Bueno, como tal, comencé como talento en Six Flags, en el Festival de Terror por ahí del 2022. Siempre nos estuvieron confundiendo como payasos, pero éramos arlequines, ¿no? Desde ahí yo ya traía una trayectoria un poquito de actor. Entonces, al momento de ver toda esta parte de poder espantar a las personas y demás, fue como me empecé a enamorar tal cual de la profesión de asustador. Y ahora llevamos un proyecto que más que una casa de terror, queremos hacer un tipo teatro inmersivo de terror, pero en diferentes locaciones. Como lo mencionaba, sí, anteriormente estuvimos allá por la Gustavo Madero y las personas que entraban era más que un sustito, pues sí se llevaban una gran carga de esta emoción del miedo, ¿no? Que pues a muchos les asusta, a otros nos gusta, pero siempre lo vamos a tener. Qué bueno que nos dices eso, que no nada más fue un sustito, porque para muchos pues puede pensarse que pues que es un pequeño susto, o que vamos a, igual que se hacía antes, ¿no? En otras casas del terror, y que pues nada más al final salías riéndote, ¿no? Sí. ¿Tú tuviste la oportunidad, Gena, de estar en esa experiencia inmersiva? No, a ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué te pareció? ¿Cómo estuvo? ¿Realmente se sintió que había algo más profundo que solamente estar asustando? Sí, pues de hecho, ahí estuvimos tomando un poco de participación para la organización. La verdad es que fue un evento bastante bueno. Digo, no solamente como yo comentarlo, sino en general, porque pues las personas que entraban realmente sí salían muy asustadas. De hecho, justamente se había juntado el evento en una expo que iban a traer al actor de doblaje de Miles Morales, de las nuevas películas. Ujú. Entonces eso nos ayudó bastante porque había mucha gente y pues mientras ellos estaban en todo lo que tiene que ver con el talento y organizando la parte de la experiencia, pues yo estaba abajo tratando de promocionar para que las personas entraran. Y pues nosotros estando abajo, que realmente era otro piso, Ujú. pues escuchaban los gritos de las personas que entraban a la experiencia y eran gritos realmente fuertes. Estaban en un auditorio proyectando las películas de Spider-Man en general y pues obviamente con unas bocinas de gran potencia y aún así se escuchaban los gritos de las personas que entraban a la experiencia. Todos inclusive habíamos hecho una responsiva por la cuestión pues de que sabíamos que la experiencia iba a ser a otro nivel y queríamos que además de que todo el staff estuviera protegido legalmente, pues también las personas que entraran tuvieran el conocimiento de que no era simplemente una experiencia de ahí que vas a la feria de la colonia y hay una casa de terror, no, 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 o sea, sí estábamos a un nivel
pues más alto. Entonces, realmente fue una experiencia muy, muy grata. Ojalá que, pues todos los que nos están viendo en los siguientes eventos que se hagan puedan acompañarlos para que lo vean a carne propia, ¿no? Sí, digo, yo desafortunadamente no pude estar ahí con ustedes, pero sí, digo, por ahí las experiencias que me platicó Gena, las experiencias que me platicó Drier, lo que Pau por ahí también me dijo, o sea, sí, realmente, sí tuve un grande impacto en el horror que se producía, digo, no sé si podemos decir si sea horror o terror o qué concepto se puede mencionar ahí, Drier, o sea, Pues cualquiera de los dos, digo, el horror suena mejor. horror. Ay, qué horror, dice. Qué horror, Sí. qué horror. Pero sí te nos salvaste, la verdad. Sí, ¿verdad? Sí, Sí, teníamos muchas ganas de que fuera cañón. para que vivieras, como fuiste uno de los que nos apoyó, queríamos darte unos sustitos por ahí. Y ni Extra. siquiera tan pequeños, ¿eh? Porque en algún momento dejaron que entraran los vigilantes Ajá. y No. eran tres. Entonces, en el primer intento de que entraran, pues, en el set, ya entran todo, ven el video de presentación y todo, y a mí me tocaba hacer el primer scare. Entonces, cuando lo hago, salieron corriendo, así, no sé qué energía les pasó, qué pasó ahí. Salieron corriendo, destruyendo todo, aventando a todo mi talento, se metieron en una pasarela que lleva a la zona de arriba Del auditorio. del auditorio Ajá. y nos regañan a nosotros por eso, ¿no? Nos dicen, oye, es que no, es que es muy fuerte, o sea, no lo puedes hacer tan fuerte porque Ujú. estos casi se nos desviven ahí, ¿no? Pero, y entonces, o sea, pues aquí eran los policías, ¿no? Ujú. Los policías o guardias del lugar, o sea, sí sufrieron como este terror, horror que realmente querían transmitir ustedes, ¿no? Porque al final eso era algo del objetivo a lo cual hacían esa presentación, ¿no? Claro. Ok, Gena, y de tu lado, o sea, yo sé que lo estuviste viviendo afuera, pero ¿en otra ocasión habías visto o sentido algo similar a la parte que en esa ocasión hizo Drigger con todos sus compañeros? No, es que realmente sí fue una experiencia completamente diferente. O sea, yo la verdad en algún momento llegué a pensar, bueno, yo casi siempre he llegado a concluir que en algunas ocasiones, cuando conoces a la persona que está detrás de la máscara, Ujú. pierde un poco ese impacto. O sea, yo es lo que siempre había creído, ¿no? Que así como, es que mira, si es mi amigo, si es una persona que ya conozco desde hace mucho tiempo, dudo que me llegue a realmente a asustar, ¿no? Porque, o sea, ese lazo y esa conexión que ya tienen es algo que es punto de aparte cuando alguien que no conoces te está asustando. O sea, no sabes realmente que hay una persona detrás de esa máscara o detrás de la persona que intenta asustarte. Y aquí realmente pasó todo lo contrario. O sea, justamente yo fui una de las primeras personas a entrar en un grupo, justamente de conocidos, porque estábamos como sondeando. O Ujú. sea, porque aunque ellos ya son un grupo que ya han trabajado durante mucho tiempo, obviamente la idea es que ya cuando entraran los invitados que ya habían, pagado su boleto, pues ya fuera la experiencia más pulida posible, ¿no? Entonces, desde que nosotros entramos, pues realmente el nivel era impresionante. O sea, yo conozco a todas las personas que están detrás de Talento de Pesadilla Eterna y lo mismo, o sea, yo pensaba que no, pues es que ya los conozco, o sea, no creo que me causen el impacto porque sé quién está atrás, o sea, sé qué personaje está haciendo cada uno, qué es lo que va a hacer, de dónde va a salir. Y aún así, o sea, el impacto fue realmente muy fuerte. O sea, a mí sí me asustaron un buen, porque justamente me mandaron hasta atrás. Y pues yo, o sea, yo la verdad no quería, porque yo sabía, o sea, aunque me gusta el terror, realmente es diferente el cine de terror a vivir una experiencia, o sea, es un mundo completamente distinto, porque ahí pues obviamente es más inmersivo, o sea, sientes todas las emociones a flor de piel y eso de alguna otra manera es una experiencia mucho más elevada, ¿no? Entonces a mí eso sí como que me aleja un poco, nunca me ha llamado tanto la atención. Ujú. Pero pues realmente esta vez lo disfruté y sí me asusté mucho. O sea, me asusté, te digo, aún sabiendo que todo lo que se tenía en mente me impactó. No me imagino cómo debe haber sido para las personas que no tenían ni idea. O Sí, sea, porque tal vez tener como el preámbulo de decir, bueno, va a suceder esto, va a pasar el otro, pues te preparas de cierta manera. ujú. Pero alguien que va por primera vez y llega y entra y está todo el shock de la creación que hicieron, pues no, o sea, sí, sí debe ser un impacto. ¿Y qué dirías, Trigger, que hace la diferencia de Pesadilla Eterna? ¿Qué es lo que realmente
pueden esperar los que estén consumiendo, digo, tanto la parte de tu podcast, los reels que estás subiendo, los shorts, y digo, obviamente que este año también va a haber, pues una experiencia inmersiva, yo me quiero suponer, ¿no? Que ahora sí voy a apartar ese día para poder estar ahí y a ver qué se siente. O sea, ¿qué lo caracteriza para que digas, esa es mi diferencia o esa es nuestra diferencia? Yo sé que tienen bastante tiempo conociéndose, todos los que están haciendo este proyecto, pero ¿qué nos dirías que puede aportar extra en este medio? ¿Qué es la diferencia Pesadilla Eterna de otras atracciones de terror? Primeramente, creo que el equipo. El equipo es lo que él hace diferente. Muy, muy allá de si sabemos espantar o no, está conformado el equipo pues de diferentes perspectivas, ¿no? Como por ejemplo, Genaro que nos apoya en la parte legal, Ujú. Tony que nos apoya también en la parte de los actings, de darles clases a los chicos, de modulación de voz. Yo, por ejemplo, hago mucho esta parte de los diseños, de cómo generar los diseños, y a mí me paran mucho. Yo siempre me quejo de eso. Les digo, mira, es que tengo esta idea, así le vamos a hacer. Ajá. Y Genaro es uno de los primeros. No, eso no se puede. Legalmente no puedes hacer eso. Sí. Entonces ya quedamos como que en la punta o en la fila de la línea Ajá. de qué puedes alcanzar a que sea legal y que no quede trastornada una persona, Ok. pero que genere todo este aspecto del terror, ¿no? Y bueno, para empezar, sí, también quisiera decir que soy psicólogo Ujú. y por eso conozco varias partes, sobre todo de la filosofía conductista. Entonces, sí puede hacer que una persona o diseñar parte de la escenografía o de la escena que pueda llegar a trastornar a una persona, ¿no? Entonces, esa parte creo que la define a todo lo que da de Pesadilla Eterna. Ok, no, pues, o sea, aquí no nada más estamos en la parte creativa, o sea, porque muchos podemos ser creativos y podemos tal vez exponenciar algo que da miedo, que da horror, pero si tú vas más allá a la parte del chico, creo que esa parte, digo, no todo lo tienen, no todo lo pueden experimentar, y yo creo que eso es algo muy bueno que puede hacer que se despunte este proyecto, ¿no? Digo, ¿cuántos años tienen ahorita ya como Pesadilla Eterna? Como Pesadilla Eterna se acaba de crear el año pasado. Ok, O sea, que no tenemos, estrenaron con la parte inmersiva que hicieron. ajá, con Ah, Fiesta ok. Crucero. Y de ahí, o sea, antes, pero ya tenían proyectos, pero no se habían como consolidado en esta parte. Ujú. Ok, y para este año, ¿qué esperamos? O sea, ¿qué va a haber aparte de algo inmersivo? Como, ¿qué nos puedes adelantar? Y si ya hay alguna fecha que podamos ir, como apartando para ver qué va a suceder. Híjole, a lo mejor ahí me mata Tony. Tony, no lo Sí, mates, por favor, lo necesitamos para más experiencias, ¿sí? voy a decir, no, todavía no. Pero sí, por ejemplo, tenemos un proyecto en el canal donde vamos a hacer radionovelas. Y Ok. esas radionovelas es muy probable que las vayan a vivir como el personaje principal. Los visitantes que van a llegar van a ser como los personajes principales de esas radionovelas, pero en una cuestión inmersiva de esa parte del terror. Ok, entonces esperamos cosas no nada más cortas, sino vienen o cosas más, un poquito más elaboradas, ¿no? Más largas. Interesantes, largas, muy bien pensadas para poder generar algún tipo de trauma, Ok. porque voy a buscar algún tipo de apoyo psicológico cuando terminen. Es que sí, sí hubo muchas cosas. Yo antes de Pesadilla Eterna hice, como comentaste, un proyecto en mi anterior trabajo en la colonia, ¿cómo se llama esa colonia? Viaducto Piedad, ¿te Ajá, refieres? Ujú. más o menos. Pues nos aventaron a la policía. Oh, Nos dijeron, es que se escuchan muchos gritos, es que parece que están matando a alguien, algo ajá. así, ¿no? Y pues era un recorrido normal, yo estaba haciendo pruebas, ¿no? Apenas, no había como tal un tipo de diseño o algo así. Yo estaba generando algunas pruebas para poder realizar posteriormente este proyecto. Ok, y digo, saliendo un poquito del proyecto que traen actualmente, ¿qué fue lo que te orilló o cuál fue el parteaguas de decir, me gusta este tipo de creación o consumir este tipo de cine, terror, miedo?
suspenso, horror, o digo, algunos otros géneros que hay más allá, no nada más estos que a veces son tan comerciales. ¿Dónde hubo como ese parteaguas o cuál fue la influencia que tuviste para poder llegar hasta ese punto? Por parte de mi familia, ¿no? Ok, Siempre ha sido de ver películas y si es de terror, muchísimo mejor. Desde mí, desde chiquito, nos espantaba, ¿no? Con esas historias de terror y la Llorona y esto y lo ajá. otro, y el diablo se te va apareciendo. Y después, con mi mamá era de ver muchas películas y sobre todo también de terror. Y después con mis primos, hasta que llegó una película de It, Ok. la vi con mis primos, me traumó. Me traumó, o sea, yo iba al baño, como era el primero en levantarme para ir a la escuela, iba al baño y me quedaba así en la pared, En cerraba la los ojos y coladera. decía, En la coladera. este güey se va a aparecer de la coladera. Sí, sí. Y después, no sé qué pasó en ese espacio de tiempo, pero me decidí a verla solo, Ok. solo en la oscuridad, de noche, y fue así como se me quitó y le agarré más gusto, muchísimo más gusto. Y ya años más adelante, pues digo, oye, y si lo vemos desde la perspectiva del monstruo, ¿no? Del fantasma, de todo esto, justo viendo la película de Sexto Sentido, Ah, Ujú. brutal. y dices, pues es otra onda, ¿no? Y fue así como gritas como Mike Wazowski en la de Monster University. Quiero ser asustado. Ok, entonces esa fue como que la película que dijiste me horrorizó, pero la voy a consumir para ver qué sucede y fue que ahí empezaste a amar ese tipo de cine. Esa adrenalina. Esa adrenalina, exactamente. Y de tu lado, Gena, digo, ya nos habías contado que tu mamá fue como que una escuela viviente del cine que Sí. te llevaba y esto, pero ¿cuál fue tu película que te marcó, que te dijiste, esta sí me... Yo creo que la de 13 fantasmas. Esa peli, no, yo de verdad, o sea, de hecho, conmigo pasó algo muy curioso en la cuestión del terror, o sea, realmente yo de chico, pues, o sea, no quiero como que igual se tome, a mal la situación, pero yo siempre he tenido como esa, a veces, pues no facilidad ni gusto pero de vivir cosas medio extrañas en mi vida. Me refiero a cuestiones como paranormales. Ujú. Desde muy chico veía cosas que pues a veces las personas no veían, ¿no? Y durante mucho tiempo me lo estuve guardando hasta que pues vi que iba escalando un poco en mi edad de niño, ¿no? Que justamente era cuando más llegaba a pasar. De hecho, ahí hay unas historias que luego también estaría bien hacer como un podcast al respecto de las cosas paranormales que nos han pasado, ¿no? Pues sí, tengo Sí, algunas muy peculiares. tengo varias. Entonces, eso mismo, o sea, el hecho de vivirlo, me hacía alejarme de ese tipo de cosas. O sea, yo me acuerdo que cuando pasaban algunos trailers en televisión sobre películas de terror, a mí me daba mucho miedo. O sea, yo ni siquiera quería voltear a ver el tráiler porque realmente me impactaba, en parte por las cosas que había vivido y en otra porque pues realmente yo sentía que era volver a vivir las cosas que me pasaban, ¿no? Entonces había justamente una situación como de freno en eso. Y esa película de 13 fantasmas, me acuerdo que me traumó bien cañón porque pues era en la época de la primaria, o sea, yo no veía absolutamente ninguna peli y me junté con mis amigos de la primaria. ¿Te acuerdas en qué año ibas? Pues yo creo que, ¿Quinto, ajá, como en sexto? quinto de primaria, Ajá. más o menos. Y pues ya sabes, o sea, todos, no, es que hay que ver una peli de terror y yo así como, no. O sea, yo así, no, yo no quiero ver nada de terror. No, que sí, que no sé qué. Entonces, digo, estás chico, ¿no? O sea, no es como, no, si van a ver eso yo me paro y me voy. Pues no, y era así como, bueno, Ya estamos ya todos. estamos todos aquí. Estábamos todo el grupo, además, entonces era como ese sentido de, pues no voy a decir que no, ¿no? O sea, me voy a quedar ahí. Y salen con una peli así. O sea, pudieron haber puesto realmente una película X. Esa película realmente sí me traumó. La de O sea, Chucky. sí, no. O sea, la de Chucky, pues por ejemplo, ya todas esas pelis, yo realmente ya las fui viendo después de 13 Fantasmas. O sea, estamos hablando de que yo realmente le agarré el cariño al cine de terror ya cuando estaba en la secundaria. O sea, porque después de ver esa peli, yo pasé varios años güey, sin ver nada y yo me acuerdo que justo en la última escena, en donde como que ya todos están, la han visto, ¿no? ¿Sí la han Sí, visto? sí, sí. Que ya todos están como en el cuarto, que ya para eliminar a los fantasmas y así. Pues no sé si se acuerdan que todos se aparecen, o sea, que están como agarrados de la mano y todos se aparecen.
sea, yo en esa escena, neta, estaba así como, te juro, o sea, me acuerdo que estaba hasta rezando, güey. O sea, yo decía, es que esto sí es demasiado para mí. Yo no tenía ningún tipo de acercamiento al cine de terror. Entonces, eso sí fue algo que realmente me causó un impacto real y severo. Después mm, me di cuenta que realmente, con el tiempo, ya le empecé a agarrar un gusto porque sentía adrenalina. O sea, porque, por ejemplo, digo, ustedes lo saben, a mí no me gusta subirme a las atracciones de Six Flags. O sea, nunca me ha gustado, güey. Todos los juegos Todos mecánicos, los no, juegos mecánicos no eso. me gustan, güey. O sea, me causa mucha ansiedad. Realmente, no puedo. O sea, yo lo he intentado y realmente es algo que me causa pavor. Entonces, cuando vi que el terror de cierta manera causaba esa incomodidad, pero de forma extraña con gusto, dije, no, hay que seguir viendo y ya de ahí empecé a ver un buen de películas de terror, güey. O sea, Sustos que dan gusto. Sustos, ahí sí, sustos que dan los gusto, güey. sustos Sí. que dan gusto, exactamente. Y de todos, digo, ya llevan bastante tiempo inmersos en esta parte del cine de terror. Pero ¿cuál ha sido una o dos o las películas que más les hayan perturbado y que hasta la fecha digan, no mames, esta, no, o sea, no la puedo casi casi no ver solo o en un lugar oscuro o con algo que realmente les perturbe? ¿Hay alguna, Adriel, que tú digas, esta sí, no mames, no voy solo al baño? Es que ya no, o sea, ¿Ya no? para mí, o sea, una de esas fue El Exorcista. Oh, no, Cuando voltea la cabeza y sí. todas esas escenas, o sea, así como que, oh, no, ¿sabes? Había un jueguito en computadora Ujú. que te lo Ah, ponían con sí, un mouse. ajá, que recorrías, ¿no? Que Ujú. recorres, sí, 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 Y sí. de repente aparecía la cara de Regan ya poseída y Ajá. el gritote, ¿no? Y eso, pues, conductualmente, pues sí Sí, te genera un te impacto. genera un impacto muy grande. Y con esa cara yo ya no iba al baño. Pero eso ya tiene tiempo. Te digo, desde que ves la perspectiva del monstruo, del Ajá. asustador, ya es así, me puedo tirar la película que yo quiera y No hay hasta en el problema. cine solo y Sí. Digo, esa, justo la que mencionas del exorcista, esa, digo, por ahí en algún momento leí que en el Reino Unido hubo muchos que se salieron de la sala porque empezaron a vomitar, porque empezaron a gritar, porque empezaron a llorar, o sea, hubo bastante revuelo, digo, en aquella época que se estrenó, porque no creo que ya ahorita mucha gente con esa película del No, Exorcista uno, la versión original, pues pueda sufrir como que alguna crisis, ¿no? Pero digo, creo que es algo que sí impactó en ese momento, porque si no, imagínate, saliéndose de la sala, digo, ya actualmente no te sales, o sea, prefieres de estar ahí y tomarlo con cierta medida, ¿no? Si de bueno, ya y me la quedo. gente ya cerrada los Sí, ojos ¿no? así, orando. es que, ¿sabes? Hay un fenómeno que ocurre muy curioso. Por ejemplo, si no estás habituado a ese sentimiento, lo que decía Genaro, esa emoción del miedo y cómo no controlarla, sino cómo conducirte, cómo irla manejando, es muy probable que haya este tipo de catarsis en Ujú. el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, para ese entonces, pues no había un cine de terror así. O sea, sí hubo muchos efectos prácticos que se realizaron para ese entonces que era, o sea, explotó. Sí. Entonces, por ejemplo, está también la película de Boraz, que mucha gente también llegó a vomitar, pero digo, El Exorcista es un parteaguas. Sí, 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 no, El Exorcista, 100%. o sea, mira, no, desde el hecho justamente de lo que decía Drigger, y por ejemplo, como tú lo comentas, o sea, la cuestión con algunas películas del cine de terror, pues podríamos llamar, porque esa ya es una peli de culto, o sea, Sí. realmente ya desde que salió, o sea, y todos los sucesos que pasaron en producción, postproducción, todas las cuestiones adversas con la misma gente que iba, como dices, a ver la película en una sala de cine marcaron un parteaguas. O sea, justo como lo comentas, marcaron un parteaguas. ¿Por qué? Porque la situación, y bueno, desde mi perspectiva, lo que hace genial a la película El Exorcista original es que te plantean una situación de posesión de la forma más realista que puedes encontrar. ¿Cuál es la cuestión aquí? Actualmente hay muchas películas de terror que tienen que ver con posesiones demoníacas que se parten por lo genérico. Ujú. Es decir, se abocan a desarrollar a su personaje principal o a sus personajes principales en 10 minutos y después ya está ahí la posesión demoníaca.
Y en El Exorcista lo que pasa es que te dan un trayecto para empatizar con los personajes, una cuestión completamente realista de una familia, de cierta manera que se consideraba agnóstica, al punto en el que ven que están pasando situaciones que están completamente fuera de su control y de su entendimiento. O sea, es una película justamente que yo creo que además de los efectos prácticos y de las situaciones que pudieron haber pasado en la sala, fue un parteaguas por todo lo que lleva detrás, por su guión, por su producción, por los efectos prácticos, por la actriz que ocuparon para el papel, Ujú. porque realmente, o sea, no cualquier persona, con todas las faltantes de ayuda, por ejemplo, de IA, pantallas verdes, la posibilidad de intercambiar algunas cuestiones de forma rápida, como los efectos especiales o cuestiones sonoras. Aquí todas las cosas iban a ser, pues, se puede decir que de una forma, pues, como más artesanal, Ujú. como lo era el cine de antes. Entonces, si llegas en una época del cine en el que la gente no conoce este tipo de cine, pues es un cine revolucionario. Y actualmente si se le enseñas a un chavito de 10, bueno, no, de 10 no, ponle de 15 años, que de 10 ya los pueden ver, o sea, ven Sí, muchas cosas ya. en TikTok, Los ¿no? niños de ahora De ya ahora ven ya que todo, sí, ¿no? ¿no? La O página sea, naranja. sí, o sea, digo, en cuestión como más normal, no tendrás que enseñárselo a un niño de 10 años. Claro. Pero si se lo enseñas igual a un niño de 10 años, el impacto va a ser así como, ay, por eso se asustaban, por eso fue que fue una situación como tan angustiante para mucha gente que se desmayaba, que se salían. Te Ujú. dicen, pues no, pero es que, o sea, hay que contextualizar que en el momento, como lo mencionabas, no había nada parecido, güey. O Sí, sea, no. fue justamente como lo que pasó en el primer corto de un tranvía, cuando las personas apenas de un tren se ponían en un cine, o sea, la gente no sabía, no entendía lo que estaba pasando. Y de repente ven un corto de un tren que viene hacia ellos, la gente se espantaba, Sí. corría y gritaba, porque decían, no, es que ¿cómo puede ser? O sea, porque es que lo desconocido siempre va a causar miedo, Sí, ¿no? justo lo que decía Edgar, ¿no? O sea, al final, cuando no lo tenemos como mentalizado o no lo tenemos razonado, pues viene a hacer esta explosión de sentimientos, de sensaciones, de muchas cosas que al final, pues nos llevan a esta parte, ¿no? De asustarnos, de tener ese horror, ese terror, de sentir ansiedad, o digo, lo mismo que sucede cuando en esa parte de los juegos mecánicos, ¿no? Llegan a un punto límite en el cual tú dices, ¿y ahora qué viene, no? Es que, aunque ya lo hayas recorrido muchas veces, la sensación está. Ujú. Entonces, al final, esta parte de las películas, yo creo que es lo mismo. Digo, actualmente, pues podemos ver muchas películas. Hay hombres lobos, hay vampiros, hay Chucky, hay muchas cosas, ¿no? Pero al final, ahora ya no estamos como tan descubiertos de decir, esto no lo conozco. Ahora ya lo conoces. Entonces, en la actualidad es más difícil hacer ese cine de terror y de horror o cómo se presenta actualmente. Ya vimos que cuando se generó o que fue la de las primeras ocasiones del Exorcista, pues fue fácil atemorizar o hacer este horror con las personas. Pero actualmente con todo esto que ya hemos caminado, ¿qué tan difícil o qué tan fácil es hacer este tipo de cine? Sí, pienso que sí se llegó a estancar. ¿Ok? En algún momento, tú lo has dicho, ¿no? Va evolucionando, o sí llegó a una evolución donde, digamos, donde no está tan conocido algunas cosas, por ejemplo, el exorcismo, como tal, nadie había hecho nada, algo Ujú, así. ujú. A hablar acerca del diablo en los años 1800 tampoco era tan conocido, ¿no? Sí. Y actualmente ya hay muchísimo de el scare, el jumper, ¿no? Ujú. Sí, el jump Nada scare. más el Ujú. grito y ya. Incluso han querido en algunas películas hacer el crescendo del soundtrack mientras tú estás viendo una escena donde dices, ahí se le va a aparecer. Ujú. Y después Sí. lo quitan, lo mochan y no se le apareció nada y dices, rayos, le fallé y de repente meten el scare, ¿no? Ujú. Y es así como, pues solamente va tratando de eso y de eso y de eso y de lo mismo. Yo pienso que sí se tienen que adecuar más o evocar a las lecturas antiguas, o si se puede decir así, ¿no? A la literatura antigua,
para meter otras cosas. Últimamente que se ha hecho mucho con Stephen King, ¿no? Ujú. Pero a ver, háganme a Lovecraft, háganme a otros inteligentes Exponentes. del Ujú, terror. Ujú. ujú, sí, sí, sí. Ok, entonces, ¿tú crees que, como bien lo dicen, todo está en los libros? Todo está en la historia. Mm. Solamente hay que traerlo a relucir a la actualidad. O sea, eso básicamente es como que la idea que tú tienes para poder generar un cine de terror, de horror nuevo o, ¿cómo decirlo?, remasterizado, por llamarlo de Sí. alguna manera. Sí, nuevo no, porque como mencionaban en el anterior podcast, sí los estuve viendo, hasta comenté Ay, ahí Gracias, gracias. gracias, gracias. El apoyo es, Así lo deben de hacer todos, amigos. sí, Uno tras otro, por favor. like y suscribirse. Se tienen que suscribirse. suscribir, un like y activar las notificaciones, acuérdense, eso Sí, es lo más importante. nos ayudarían muchísimo. Y 10,000 PG dólares al 16,000 Y suscriptos. si este podcast llega a las 10,000 views, vamos a regalar un coleccionable. Ah, estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno, sí, sí, sí. ¿De quién tenemos, Genai? ¿De Freddy Krueger era? El que De teníamos ahí. Jason, De de Jason. Jason Voorhees. Ajá. Es un Funko, edición especial, ya difícil de conseguir, de la segunda película. Entonces, está muy padre, está muy, muy Es de padre. la segunda película y pues está evaluado en un poquito más de 20,000 pesos. Entonces, si llega el podcast a esas views, pues lo vamos a Andar rifar. regalando. Vamos a andar regalando, rifando. Ya saben que aquí lo que sobra son kilos. Bueno, Gena, regresamos un poquito contigo. ¿Tú qué piensas de esa parte? O sea, ¿crees que ya se estancó el cine de terror, de horror? ¿Hay algunas propuestas nuevas en la actualidad que quieran quitar este estancamiento o sí Ujú. está siendo progresivo? No, es que, mira, la verdad es que depende mucho, como lo estamos platicando en el otro podcast. O sea, la verdad es que actualmente el cine de terror que más deja es el que usa el tipo de sustos baratos, los jumpscare, Ujú, justamente. O sea, ¿qué es lo que busca la gente? Sentarse sin mayor historia y de repente, ¡pum! ¡Ay, no! Y todos saben, no, es que está bien buena. Y, o sea, tú la ves y dices, ok, ¿qué está buena? O sea, me estás usando, pues, sustos realmente baratos. O sea, si partes de esa idea, hay un buen de películas actualmente en el mercado que hacen lo mismo. ujú. O sea, yo creo que realmente, además de lo que comenta Drigger, de todo lo que tiene que ver con la estructura del terror clásico, de los exponentes principales del terror, la realidad es que yo también he visto en algunas películas actuales que hay directores, guionistas y personas que realmente entienden el género. Que entienden el género, no digo que lo puedan revolucionar al 100%, porque como habíamos dicho y comentamos, es complicado actualmente poder hacer algo completamente nuevo, porque partimos de ideas ya preestablecidas, ¿no? Es muy difícil hacer algo así, pero sí hay directores y hay películas que dan un giro completamente pues revolucionario al cine actual. Por ejemplo, una de las que yo le había comentado a Adriel que me había gustado mucho y a mucha gente no le gustó, justamente por esa situación de que seguramente esperaban que los asustaran rápido, o Ujú, sea, como todas las películas, fue Longlegs. O ujú. sea, de verdad, yo he platicado con mucha gente, con el único que puedo compartir, y además de Pau, Ajá. que realmente les gustó, pues es con Drigger. Pau es su novia. Pau es mi novia. Ya habíamos hablado de ella, luego va. Ah, pues ya salió en el primer podcast, de Sí, en hecho. el primer Ajá. podcast. Ajá. Este, pues esa peli, desde el cast hasta lo original que fue el guión, se me hizo una maravilla. O sea, yo la verdad, en cuestión cinematográfica, lo disfruté enormemente. O sea, meten una historia que realmente da un giro completo ya casi hasta el final. Igual el final no fue de mi encanto como la película completa, pero en general el hecho de que hayan elegido a Nicolas Cage como el antagonista fue una maravilla. O sea, yo es lo que le dije a Adriel, mira, la verdad es que Nicolas Cage ha sido y es actualmente uno de los actores, por lo menos de forma personal lo digo, que le tengo más reconocimiento,
porque verdaderamente es un personaje camaleónico. O sea, te puedo hacer películas como, por ejemplo, El Planeta del Tesoro, que es una película de Disney completamente Ujú, infantil, hasta una película como esta, Longlegs o 30 minutos, por ejemplo. ujú. Películas de acción en general. Y mucha gente decía, pues es que es una persona que ya se estancó. O sea, Nick Cage es Nick Cage. Y de hecho le dije al Digger, hay una película que él mismo se parodia siendo Nicolas Cage. O sea, es una película de Nicolas Cage Con Nicolas con Cage. Nicolas Cage. Y es una joya, o sea, porque te deja ver toda la trayectoria de este actor. Y justamente, o sea, es lo que les comentaba. Al final, creo que tiene mucho que ver, además de la cuestión de el cine de terror, tiene que ver mucho con que las personas que produzcan, que escriban, que dirijan, entiendan el género y le tengan un gusto. Y actualmente eso es algo muy difícil porque al final todo lo que tiene que ver con producciones cinematográficas es sinónimo de dinero. Entonces, ¿qué es lo que busca la mayoría? Vamos a hacer una saga o vamos a hacer una película que tenga los jumpscares en el momento exacto para que la gente se asusta, aunque sepas que va a llegar, ¿no? A veces te lo saca, o sea, porque al final es casi inevitable, o sea, presentan todas las situaciones exactas para que ese momento cúspide sea como, saltaste, o sea, sabías que iba a pasar, sabías cómo iba a ser inclusive, y saltas, ¿no? Y eso a la gente le gusta y está bien, pero pues igual a las personas más puristas como Drigger que les gusta, y digo, también de forma personal, que haya, además de sustos baratos, algo detrás, una historia verdaderamente interesante, cosas que te saquen un sentimiento de preocupación, tristeza y miedo principalmente, este, pues eso yo creo que sí lo tienen actualmente algunos directores, algunas películas. Claro, es el ejemplo de Robert Eggers, por ejemplo, con sus películas como por ejemplo El Faro, sus películas de La Bruja, que es muy sonada actualmente. A mí la verdad esa peli a mucha gente le gustó, a mí no se me hizo muy buena, pero sigo reconociendo que se sale de esa como ruta trazada por la mayoría de cineastas actualmente, ¿no? Entonces, en resumen, yo creo que lo único que hace falta para revivir el cine de terror, igual y sus mejores épocas, es que las personas que están detrás del proyecto se comprometan a realmente quererte entregar algo que está, pues, no necesariamente ligado a algo económicamente lucrativo, sino que te ofrezca esa experiencia que pues estamos buscando la mayoría, que es que realmente te dé miedo y sientas esa sensación de completamente inmersiva en una película de terror, ¿no? Pero es que ellos te van a decir, ¿y luego qué vendo? Sí, pues Sí, sí, o sea, ese exacto. es el peor. Sí, o sea, Pero, yo diría o conjugaría esas dos partes, ¿no? Tener una historia, y valga la redundancia, de la historia, que como decía Drigger, pero meterle ese sentimiento o esa pasión que es básicamente lo que tú comentas, Gena, y si lo metemos en una parte lucrativa, pues obviamente yo creo que va a ser un boom y no nada más va a decir, bueno, voy a tener a los más puristas conforme porque pues estoy metiendo historia, estoy viendo yéndome a aquellos inicios y poniendo todo lo que estaba en esa época. Y de este lado pues, sí me gusta, me encanta, pero pues de aquí sale la feria, ¿no? De aquí hay dinero y lo voy a producir. Y yo creo que eso sería una conjugación completa que sí daría un buen cine de terror pero y de horror. Pero algo que me quedó también en la cabeza, Drigger, es, tú como psicólogo, tú como psicólogo, ¿aún puedes percibir o aún puedes disfrutar las películas de terror, horror, conteniendo ¿cómo llamarlo? Pues sí, toda esta experiencia y toda esta, sí, la experiencia en la parte psicológica? ¿Sí se puede disfrutar o cómo ves tú que ha mermado o ha variado de cuando empezabas a estudiar psicología y ver este tipo de cine en la actualidad? Sí, yo creo que sí ha cambiado algo, ¿no? O Nel. Es que es un poco de él. Pasa lo mismo que cuando te digo, yo como asustador, si veo una película de terror, pienso como asustador, ¿no? Ajá, Yo como psicólogo, si veo una película, cualesquiera, si trato de analizarla, sí, es muy diferente, ¿no? Por ejemplo, en esta película de El Cien Pies Humano, ajá, una película sí. catastrófica, no se la recomendaría para los más no, no, no. asquerosos,
Es buena en el sentido de historia, en que van tomando parte del protagonista, por así decirlo, pero es muy grotesca, súper grotesca. Demasiado, Entonces, demasiado. muchos psicólogos se podrían decir incluso así, las personas que ven eso y lo disfrutan, tienen un nivel muy alto de sádico, Ok. ¿no? O de sadismo más bien. O incluso hay cosas ahí que sí tenemos que revisar, ¿no? Pero si yo te digo, Psicológicamente, ¿no? Psicológicamente hay que revisar algo. Si disfrutas demasiado esa película, yo creo que sí, atiéndete, ¿no? Dirían. pero pues también hay películas como, por ejemplo, El Señor de las Moscas, Ah, si la sí, llegaron sí. a ver, como todos los muchachitos dicen, no, es que el monstruo y el monstruo y el monstruo, y al final desviven a un gordillo, Sí. pues sí es así como de que, y si te gusta todo este rollo, sí es así, hay que revisar algo, ¿no? Sí, no, es que en ese aspecto sí está ya medio subjetivo. Digo, al final hay muchas películas, no solo del género de terror, o sea, hay muchas películas que puedes decir, güey, o sea, si te gusta esto, pues chécate, ¿eh? Chécate. O sea, ¿cuántas personas? O sea, por ejemplo, ahorita en Netflix hay muchas series de asesinos seriales, ¿no? Sí, Y yo conozco demasiado. muchas personas que dicen, es que yo no sé cómo la gente ve eso. O sea, porque al final estás hablando de vidas humanas, de cosas que sí pasaron. ¿Cómo puedes disfrutar del sufrimiento ajeno, Pero justo ¿no? tú estás poniendo esa parte, ¿no? Dependiendo del tipo de visión que le estés dando. Por ejemplo, a mi mamá le gusta ver mucho las series detectivescas, Ujú. CSI y crímenes, expedientes secretos X, todo eso, porque es la primera persona a decir, ah, ya sé quién es, el asesino, es este, ¿no? Y Y a, todos mu- los demás, no, ya me spoileó. y a muchas personas les gusta tener la razón. Sí. Entonces, eso también pasa con películas de terror, ¿no? Si de, ay, menso, estás viendo que está atrás de ti, ¿no? ¿Yo qué estaría haciendo si fuera la víctima en ese momento, ¿no? ¿Yo qué haría en un apocalipsis zombie? Ajá. Nos gusta generar también imaginativamente historias dentro con nuestras propias personas, ¿no? Pero sí hay una, una línea muy delgada en que disfrutes mucho el ver o el escuchar el cómo hacen es que no sé si pueda decir la palabra. em, Todo lo que sea necesario. Sí, pues si no, Sí, ya después lo si no, censura. lo censuramos y no va a hacer bueno, nada. el ver e imaginar cómo se hacen los asesinatos para realizarlos o porque te agrada, ¿no? Por esa parte sádica, ¿no? Ujú. Sí hay mucha diferencia. Es que esa parte es algo como muy, muy delgada esa línea. El decir, lo estoy disfrutando porque es una buena película, porque es una buena serie, porque los actores están bien involucrados, están bien metidos, hay muy buenos efectos, hay muy buena coordinación, la dirección, la producción, todo. A esa parte de sentir algo más allá no sé si decirlo de esa forma, como una cosquilla, como algo en el chico, algo en el cerebro que te está eh, generando alguna toxina, no sé si sea lo correcto, médicamente, que te lleve a hacerlo, ¿no? A provocar hacer ese desvivir a alguien, ¿no? Ese hacer algo más que te manche, que te llene, que tú estás viendo y que dices, yo lo quiero hacer, yo lo voy a hacer. Ujú. Pero yo creo que esa línea es muy delgada y a veces es ahí donde decimos, ¿me tengo que checar o no me tengo que checar? Bueno, ¿No? Sí estás es que realmente realmente no loco. hablamos de que la causa sea ver la película, ¿no? No, 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 Sino de no, que es no, un para nada, detonante. Es un para detonante, nada. exactamente. Sí, o sea, mira, ahí es justamente, vuelvo a lo mismo, o sea, es tan subjetivo como, por ejemplo, hablando, saliéndonos un poquito del tema, como en cuestiones de videojuegos. Hay muchas personas que satanizan este mundo gamer por el hecho de decir, es que si tú con tal facilidad llegas y matas a una persona dentro del videojuego, ¿qué te hace pensar que no llegarías con una pistola en la vida real y lo mataras? Y mataras a otra persona, ¿no? Y tú, a ver, espérame, no, o sea, ¿cómo te puedo explicar que al final, o sea, uno está consciente de lo que está haciendo, ¿no? O sea, tú estás consciente de que lo estás haciendo de una manera virtual y por una manera competitiva o incluso de diversión, Sí. pero eso no tiene que ver que materialices ese sentimiento de la vida real. O sea, tú no te vas a conducir así, no porque veas American Psycho y que digas, ay, es que este buen papel hace Christian Bale y me gustó mucho, voy a hacerlo. No,
O sea, me gustó, igual y en algunas cosas pude empatizar con el personaje o me sentí identificado, pero eso no significa que yo lo voy a realizar en mi vida cotidiana, ¿no? O sea, yo sí, eso sí lo veo completamente fuera de contexto. O sea, yo no creo que algo así suceda normalmente. Y si es así, o sea, es porque ya tiene un complemento se dan ciertas circunstancias, ¿no? En la persona, o sea. Y justo pusiste el ejemplo claro, ¿no? O sea, American Psycho. ¿Qué podemos decir de esa película? Ves cómo está prácticamente toda la personalidad del personaje principal. O sea, cómo se va generando cierta psicosis y cuando llega a un punto en donde dice, lo pensó Y Ahí lo hace. está. y lo hizo, Sí. ¿no? O sea, no por ver una película, no por estar jugando videojuegos, sino por cómo se va dando. Desde cierta instancia dices, este güey no es simpático. Y muchas personas que llegan a tener, pues, un nivel o un grado de psicopatía, no suelen ser empáticos, ¿no? O sea, Ujú. sí ya va Muy visceral. marcando, ajá. Ujú. Hay patrones, ¿no? Ujú. Antes, o sea, antes de que suceda y hay un patrón que al final pues ya se desencadena nada más. O sea, Sí, lo que tú decías, hay un detonante, no es que sea así, pero trae patrones atrás de muchas cosas otras, ¿no? Rasgos. Ujú. Sí, sí, pues mira, de hecho, por ejemplo, Quentin Tarantino, que es uno de los exponentes principales en películas, pues sí, de acción, yo las categoría, ay, perdón, no te preocupes, este, ahí lo yo, cortamos. sí, las pondría en el género de acción, le han hecho en muchas ocasiones entrevistas sobre qué piensa de hacer películas tan violentas y cómo repercutiría eso en la vida cotidiana de las personas, ¿no? Y él siempre se enoja y le dice, a ver, espérame, o sea, no me estés preguntando eso porque no tiene nada que ver. O sea, la gente que va a ver mis películas no es gente que quiera ver cómo planea un asesinato o un desmembramiento, pues no. O Sí, sea, al final de cuentas, como comentábamos en el podcast anterior, el cine es arte y es interpretativo. Todas las cuestiones ya que se atañen a la persona, justamente, o sea, hay una línea divisoria entre lo que ves, lo que te gusta, lo que empatizas y lo que tú harías. O sea, porque si no, ¿cuántas personas, o sea, realmente que disfrutamos del género, ya seríamos asesinos seriales, nos pondríamos en cada Halloween una vestimenta de De Jason Nirvana. Voorhees, Bailaríamos bajo la luna. de Scream, bueno, de Ghostface, sí. y pues saldríamos a matar a la gente. Pues no, o sea, no, son detonantes completamente diversos, o sea, sí, refuerzo lo mismo, no creo que sea una situación que tenga que ver con algún medio de distribución, como lo son en este caso las películas, que haga que el sujeto pues busque asesinar, busque replicar las cosas que ve en pantalla, o sea, no creo. O sea, digo, en general podemos decir que cuando la película es demasiado real, ahí hay una ruptura de una barrera mental entre la ficción, es decir, que ahí es cuando realmente la película de horror, terror está cumpliendo su cometido, Mm, o Es, si pudiésemos hacer como algo diferente a esa parte tan real. es que también es un poco subjetivo, ¿no? Por ejemplo, las personas que nunca habían visto un exorcismo o que no tenían conocimiento de que sucedieran esas cosas, en la primera vez que vieron El Exorcista, sabes cómo se puso todo eso, ¿no? Sí, Desmayos, gritos, yo corro, o sea, vomitarse, sí, mal, mal. pero mira, justamente hay una película que no es de terror, pero sí sobre la cruda realidad y es lo más apegado a la realidad que se pudo haber vivido para ese entonces en la Segunda Guerra Mundial, que es la de Buscando al Soldado Ryan. Ah, sí. Ujú. Muchas personas de las que fueron a verla y que eran pues militantes de su entonces, tenían consigo un tipo de estrés postraumático y en la película se usaron sonidos reales. Oh, Entonces, cuando escucharon, sobre todo en la parte de donde sale un tanque Tiger Tiger. alemán, Ujú. ujú. muchos de esos personajes se vinieron para abajo, o sea, lloraron, vomitaron, se sintieron como si estuvieran viviendo de nueva cuenta esa parte, ¿no? Ahí está mi... Sí, sí, es que Y, eso sí. y esto tendría que pasar para que sea una buena película de terror. No, pero siempre se debe de buscar esa parte de emoción.
Ok. no llegando al trauma, no excediendo el tipo de contacto con el estrés postraumático de una persona, pero sí haciendo una énfasis en buscar un carrusel dentro de la emoción del miedo, Ok. que puedas sentir latidos fuertes, que tus pupilas se dilaten, que empieces a sudar, que sientas ñañaras. Ok, por ejemplo, tú lo dijiste bien, estas personas que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial y escucharon estos sonidos reales, porque al final eran reales, si tú pusieras a dos grupos de personas, ellos que vivieron y otros que no lo vivieron, estarían tomando la película de una manera diferente. Ujú. O sea, porque al final es algo, otra vez regresar a aquellos momentos en los que estuvimos, porque es recordar lo que sucedió en aquel momento, ¿no? Sí, y mira, aquí viene una idea revolucionaria, tomen nota los cineastas. Lo que hicieron ahí, o más bien lo que sucedió por el estrés postraumático, es que ellos ya estaban condicionados a ciertos estímulos auditivos para sentir esa emoción. Reaccionar. Ajá, entonces, si se pone a investigar un poquito acerca de cómo se hacen los experimentos conductuales, como también en perritos, en ratas, también en monos y nosotros como personas, muy probablemente estén pues encontrando ahí algún tipo de estímulo que muchos vivimos cotidianamente y lo implementen dentro de una película de terror. Caso que pasó, por ejemplo, en el terremoto del 2017, creo que fue. Ujú. mm, las alarmas no sonaron, pero ya nosotros, con tanto estímulo, con ese mismo audio, hubo un tipo de estrés Reacción, postraumático. sí. Entonces, a años posteriores, en el 2019, 2021, 2020, yo me acuerdo que nos habían cambiado del edificio de nuestra universidad, que nos cambiaron para otra universidad, otro salón, otro demás, y está cerca de esta avenida, ¿cómo se llama? Tlalpan. ¿Tlalpan? Ujú. Pasa un camión, empieza a temblar y todavía pita. Entonces el claxon hizo que muchos pensaran que era la La alarma alerta. y salieron así como los Corriendo. policías de la atracción, así reventando todo. Entonces, sí, esta parte de revivir estímulos con una respuesta aversiva, bueno, estímulos aversivos con una respuesta de miedo, puede hacer que el cine revolucione, aunque ya estamos atascados o, bueno, en esta etapa del el jumpscare. Entonces, realmente cuando nosotros estamos estimulando con estos efectos o con estas acciones que en algún momento se llevaron a cabo, es cuando realmente se prende nuestro instinto, por decirlo así, de terror, horror, y es cuando debería de entrar este cine, ¿no? Esa revolución que hablas, o sea, creo que vendría en el estar captando sonidos, principalmente, porque el horror y el terror, ¿cuál es su base? ¿Es la parte de verlo o es la parte de escucharlo? ¿O cuál es más preponderante ahí? O sea, ¿tú con qué te espantas más, Jana? O sea, ¿al verlo o al escucharlo? Mm, no, es que creo que sí, ahí completamente depende de la persona a la que le preguntes. O sea, no creo que haya como una generalidad, pero en mi caso, yo creo que lo que más miedo me da es lo que no veo. O sea, las cosas que solamente se pueden escuchar, eso es lo que a mí me causa un impacto más grande que algo que pues realmente estás pues pudiendo percibir en la pantalla, ¿no? Porque al final la imaginación, y justamente esa es una de las cosas que yo creo que hace tan grande el proyecto que está haciendo, que son las radionovelas, es que la imaginación no se compara con ninguna pantalla. O sea, la imaginación realmente te permite ir mucho más allá y estresarte 10.000 veces más que si ves al monstruo saliendo. Por eso es que muchas películas ocupan, bueno, algunas actualmente ocupan esa situación de no presentar a su personaje principal más que en algunas escenas. Entre más ves el personaje, entre más lo conoces, más notas sus rasgos, menos miedo da. Aunque sea algo así súper grotesco, Ajá. así, entre más lo ves, menos impacto te va a generar, porque al final ya es algo que ya es conocido, algo que ya percibiste. Y esas películas que realmente no te presentan algo tangible al momento, para mí son las que más miedo me dan, o sea, la neta. ¿De tu lado, Trigger? Sí, o sea, ¿Coincides con Jena? es que
justo como lo mencionábamos antes, te habitúas. Si tú te habitúas a algo, menos miedo te va a dar por ese tipo de reacción en la supervivencia. Ponemos siempre un ejemplo, ¿no? Como psicólogos, lo que por aquí podría causarte miedo una araña, que dicen me puede picar, me puede envenenar, me puedo desvivir. Sí. En una subcultura de otro país te puede decir, ¿por qué le tienes miedo si eso es comida? Ujú. Así, tal cual. O Ujú. sea, mientras tú vayas viendo a la película de eso o solo y todo eso, menos miedo te va a dar. Sí, y eso pasa en general también con las películas, ¿no? O sea, por eso es que ya llega un punto, como decíamos, de estancamiento, porque tú ves la mayoría de películas actuales y en la mayoría predomina que está el personaje, ya sea el demonio, la entidad, el monstruo, Es lo en muchas de mismo. las ocasiones, ¿no? Sí. Entonces, justo eso, por eso es que mucha gente dice, ay, es que pues no estuvo tan buena. Y, o sea, le dices, ¿pero por qué? Pues es que no hubieron muchos espantos. Y ves la película y llena de jumpscares, ¿no? O igual y no llena de jumpscares, pero con el personaje antagonista todo el tiempo ahí. O Sí. sea, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente una de las peores películas, por lo menos yo sí lo puedo afirmar que he visto de terror en mi vida, que se llama El Bufón. Y es una película igual, serie B, que yo, o sea, regularmente la que ve conmigo las películas de terror es Pau, porque mi mamá es así como, yo no veo eso, pero ni porque me pagan. Aún así a veces lo hace, güey, pero es muy raro. O sea, ella sí es así como, nada, ya la neta no quiero entrar. Entonces llevo a Pau y la verdad es que Pau como que no lo disfruta a veces mucho. O sea, ella sí le entra mucha ansiedad. Chamidosa. Y entonces sí es así como, no, pues la voy a ver nada más para estar juntos, pero no, realmente no me atrae tanto, ¿no? Y yo le dije, vamos a darle un chance a esta peli. O sea, desde que ves el tráiler, bueno, desde que ves la imagen promocional, Ajá. tú dices, o sea, se ve que es serie B, pero pues sí se ve medio chafa, ¿no? Aún así dije, Muy a chafa. veces esas pelis son las que dan la sorpresa, ¿no? Terrifying. Sí, o sea, son las que dan la sorpresa. Entonces dije, ok, vamos. No, o sea, la neta, la peli es muy sosa, muy repetitiva. Quisieron hacer justamente algo parecido a lo que es Terrifier, pero no les funcionó. Todo el tiempo ves al personaje, ¿no? Y es un personaje que no te causa realmente mayor situación, a diferencia de Terrifier, que es una película que en lo personal no me atrae mucho, porque pues sigue siendo gore explotado a su máxima cantidad, ¿no? A mí me gusta el gore, pero prefiero irme más como a las cuestiones ya de investigación y cosas así, como lo es, por ejemplo, Saw. Ujú. Esas pelis a mí me gustan mucho y tienen mucho gore, pero es un gore que sí tiene un poco de trasfondo. Esto, pues digo, al final sí tiene que ver con situaciones particulares, pero en ocasiones, o sea, seamos sinceros, sí llega el punto en el que pues realmente es matanza por matanza, ¿no? Entonces, a mí no me acaba de convencer y aquí lo quieren replicar, pero realmente no funciona porque no es Terrifier, porque no tiene, o sea, realmente el vestuario se ve muy, muy chafa, o sea, como si tú te fueras al centro y compraras un vestuario y le dijeras, a ver, ponte este, y de repente apareces ahí, y después apareces ahí, y entonces tratas de asustar al principal y dices, güey, o sea, no va de ningún lado esta peli, ¿no? O sea, no va para nada, pero justamente una de las situaciones que yo siento que pudieron haber funcionado en esa película es que el personaje principal casi no apareciera. O sea, que igual y vieras el reflejo de la chava, que es la principal, como volteando y viendo y asegurando y aseverando que está ahí, y todos voltean y no hay nada. Como lo que pasaba, por ejemplo, en la peli de Halloween, que justamente en la primera, Michael Myers, o sea, Jamie Lee Curtis es la única que lo ve. Es así como, ahí está. Y todos voltean Nadie y más. no hay nadie. Y el Michael No hay corriendo. nadie. Ajá. Y, o sea, justamente es de las pelis slasher que menos matanzas tiene, o sea, hablando del género, Ujú. pero es muy interesante porque al final Michael Myers, o sea, sigue en su parámetro humano. Es una persona que, a diferencia, por ejemplo, de Jason Voorhees o Freddy Krueger, No está sus, deforme. no está deforme y sus asesinatos son con templanza y con mucha observación y además planeación. Entonces, te digo, o sea, cosas que no acaban de funcionar son esas. El hecho de que si de por sí tu guión es deficiente, meter a tanto tu personaje antagónico hace que baje mucho la peli. O sea, digo, no sé qué piensan ustedes, pero al final yo creo que sí eso es algo que no debería de pasar actualmente. Pues, hay una película mexicana que se llama El libro de piedra. Ah, no más, esa Eh, peli está el cañosísima. antagónico es un niño que era una estatua de piedra y la única que lo ve es una niña,
pero el niño nunca sale como Nunca tal, sale. aunque solamente salen La los pies, ¿no? estatua, Unos los piecitos. pies como la estatua en sí. Ajá. Ujú. Pero juega con tanto este terror psicológico que tú dices, ay, como que no existe esta parte de que te lo estén presentando a cada rato y demás, ¿no? Y por ejemplo, también en la de Conjuro, cuando están jugando con el niño, no, que te voy a buscar y que no sé qué, y de repente le chifla desde la parte del ropero y salen unas manos, y tú no ves al antagonista, o sea, tú no ves al monstruo, a la Ujú. entidad, solamente ves las manos, pero te pones a pensar, ¿qué pasaría si yo las veo en la casa, ¿no? En mi propia casa, ahí salían unas manos, ¿qué pedo? Sí, y son Impacta manos. más, Ajá, y Son son, manos, impacta güey. más. Son manos. O exactamente sea, lo que decíamos, o sea, ¿qué nos impacta más? La parte de ver al monstruo con todos los detalles, con todos los acercamientos que tú quieras, o ver esta parte o una expectativa, porque al final es una expectativa, son las manos. De qué más allá hay atrás de las muñecas? Ya no sabemos, ¿no? Es una expectativa que nos genera esa sensación de miedo, de horror, de descubrir algo más allá, ¿no? Y bueno, y ahorita que hablaban también de esa parte del cine gore, que también es parte del terror horror, que eso lo vamos a dejar para otro podcast, porque creo que eso es es muy también, extenso, sí. justamente es Muy muy extenso, extenso. ¿no? O sea, aquí, digo, Demasiado. estamos hablando como algo medio fresa de la parte de horror, terror, como es Terrifier, Halloween, por ahí también está La Bruja de Blair, creo que también, Sí, buenísima, pero no deja de ser también comercial, El Aro y cosas así, ¿no? Creo que todas estas películas, de gore, que bien lo decías, Gena, yo creo que nos pueden dar para otro podcast un poco más, enfocado y de más, pues de más contenido, porque al final no es algo que también sea consumido por mucha gente, en comparación tal vez a acción o ciencia ficción, historia o algún documental. Creo que esto va un poquito más allá. Entonces, no los queremos cortar, sé que tienen cosas que hacer. Les damos las gracias por haber estado en este podcast. Es el número 4, si no mal recuerdo. Lo vamos a estar enumerando. Queremos darte las gracias, Digger, por habernos acompañado. Síganlo en sus redes sociales, por aquí van a estar apareciendo, las vamos a poner. No se olviden de las radionovelas que en algún momento van a estar ahí apareciendo y las vamos a estar también promocionando en este canal. De Gena, muchas gracias por estar con nosotros, no, hombre, un esta gusto. nueva oportunidad que nos das de conocerte más en el cine de horror terror. Y pues también queremos agradecer a nuestro productor invitado Luis, está atrás de estas cámaras, pero que nos vino a Ayudar. ayudar y a darnos lo que él sabe, ¿no? Ujú. Producir con más ganancia este podcast. Pues muchas gracias, nos despedimos de RIR, el podcast con más kilos en el powerlifting. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye. Chao.